Buenas noches. La noche de hoy he preparado un pequeño PPT sobre la intervención que tuvo Karl Marx en la escuela clásica. Karl Marx nació en Treveris en el año 1818. Por sus críticas políticas lo expulsaron de Prusia, instalándose así en Londres, donde desarrolló la mayor parte de su vida. Para Karl Marx, fue quien propuso el modelo económico, considerado maestro en el siglo XIX. Señalaba que la producción es el eje central y el punto de arranque del proceso económico. En su teoría, concebía la sociedad humana como aquella que ejerce el acto colectivo de la producción de su propia vida en todas sus formas, empezando por los materiales, mediante la elaboración de los recursos brindados por la naturaleza. El aspecto más importante fue su crítica a la plusvalía, el problema donde decía que el problema es que los dueños de los medios de producción se adueñan de la plusvalía e intentan maximizar sus ganancias a expensas del proletariado. Suponía también Marx que los países más avanzados cuentan con empresas eficientes o más débiles en los países menos desarrollados, es decir, pagan con mayores salarios y diferenciales de productividad, o sea, sus productividades son mayores, por eso mismo pagan mayores salarios, obteniendo así ventajas absolutas. Karl Marx hizo grandes aportes a la economía y fue un gran crítico. A consecuencia de estos factores se agotan los recursos. Se agotan los recursos de los mercados, que son incapaces de absorber la oferta de los productores y producirán grandes crisis cíclicas. Eso ocasiona que produzcan grandes crisis cíclicas, obligando a la intervención del Estado. Sobre el capital, como lo mencioné más adelante, decía que es a causa de la estructura productiva de la sociedad. La historia no es más que un continuo escenario de lucha de clases entre explotadores y explotados. Las aportaciones más importantes de Marx está escrita en su obra La teoría del valor-trabajo. Decía que el valor de los productos está fijado por la cantidad de trabajo utilizado para la producción, llegando una parte del valor al trabajador, mientras lo restante, que es mayor al salario, retribuía a los propietarios de las fábricas del capital. Decía también que una competencia agresiva entre los capitalistas ocasiona formas de producir bienes y servicios, ampliar la producción a costa de los competidores, concentración del capital en unas pocas manos, originando así una disminución del salario de los empleados y el empeoramiento de las condiciones de vida. A consecuencia de todos estos factores también se agotan los recursos de los mercados, que son incapaces de absorber la oferta de los productores, que producirán grandes crisis cíclicas, obligando a la intervención del Estado y regular la actividad económica. Marx fue un gran crítico considerado en el siglo XIX. Fue el que hizo muchos aportes a la economía. Buenas noches, gracias.